Estamos asistiendo a lo que podríamos llamar el balance del primer año del gobierno del presidente Santos en materia de seguridad. Y uno puede, frente a esta oportunidad, hacerlo en términos cualitativos o hacerlo en términos cuantitativos o combinar ambas posibilidades de evaluación. Yo creo que el Congreso de Colombia y la opinión pública que nos está viendo merece que rindamos cuentas y no cuentos. Merece que rindamos cuentas y no cuentos. Y por eso yo traigo unas cifras, Presidenta, que quiero compartir con ustedes rápidamente. El primer año del gobierno del presidente Santos, 7 de agosto del año 2010 a 6 de agosto del año 2011, un año completico. Pero yo lo que tengo que mostrarles a ustedes ahora es que el primer año del gobierno del presidente Santos no solamente no se bajó la guardia, sino que se intensificó el accionar de nuestras fuerzas militares y de policía. Y esa intensificación no montó a nuestra fuerza pública sobre una bicicleta estática, incapaz de traducir tanto sudor, tanto esfuerzo, tantas lágrimas, tanta sangre vertida por nuestros héroes en resultados tangibles que redujeran la criminalidad para nuestro país. Por el contrario, hay resultados tangibles y los quiero compartir con ustedes. En este primer año del gobierno del presidente Santos tuvimos 15.021 homicidios contra 15.936 del año inmediatamente anterior, último año del gobierno del presidente Uribe. 915 homicidios menos, una reducción del 5.7%. Tuvimos 185 secuestros extorsivos contra 187 del año anterior. 2 casos menos, una reducción del 1.1%. Tuvimos 470 actos de terrorismo, incluyendo desactivaciones. Ahora que muchos piensan que el terrorismo apareció en el primer año del gobierno del presidente Santos, o reapareció. 470 casos contra 480 del año anterior. 10 casos menos, una reducción del 2.1%. Tuvimos 88.791 casos de hurto común contra 92.526 del año anterior. 3.735 casos menos, una reducción del 4%. Tuvimos 21.460 casos de hurto de vehículos contra 21.962 del año anterior, 502 casos menos, una reducción del 2.3%. Tuvimos 1.065 casos de extorsión contra 1.417, una reducción de 352 casos, reducción del 24.8%. Uno tiene cierto pudor cuando habla de la extorsión, porque todo el mundo le dice, y tienen razón, que hay mucha gente que no denuncia, es verdad, pero ese mismo estado de ánimo que impide a la gente denunciar y que ha existido en el último año, existía también en el año anterior, de modo que son comparables las cifras de extorsión del último año del gobierno anterior y el primer año del gobierno del presidente Santos. Tuvimos 39 casos de homicidios colectivos contra 38 casos del último año anterior, un caso menos, una reducción del 2.6%. Tuvimos 177 víctimas de homicidios colectivos contra 192 víctimas del año anterior, 15 víctimas menos, 7.8% de reducción. Tuvimos 12.459 casos de hurto de establecimiento de comercio contra 13.816 del año anterior, 1.357 casos menos, una reducción del 9.8%. Tuvimos 59.890 casos de hurto de personas, el atraco callejero, el hurto de celulares, contra 61.399 del año anterior, 1.509 casos menos, una reducción del 2.5%. Tuvimos 16.442 casos de hurto a residencias, contra 17.311 del año anterior, 869 casos menos, una reducción del 5%. Tuvimos 372 casos de piratería terrestre, contra 509 casos del año anterior, 137 casos menos, una reducción del 26.9%.
Tuvimos 50.382 casos de lesiones comunes, contra 55.052 del año anterior, 4.670 casos menos, una reducción del 8.5%. Tuvimos 117 acciones subversivas, contra 166 del último año del gobierno anterior, 49 acciones subversivas menos, una reducción del 29.5%. Tuvimos 77 casos de hurtos a entidades financieras, contra 79 casos del año anterior, una reducción de 2 casos, una reducción de 2.5%. En fin, yo podría irme de delito en delito, mostrando que en términos generales, señora Presidenta, hemos tenido un año que yo francamente, como ministro de Defensa, no me puedo parar frente a mis policías y frente a mis soldados a castigarlos por ese año, a lapidarlos por ese año, a flagelarlos por ese año. Y creo que no debería hacer nadie responsablemente. Son muchos los muertos y los heridos. Ayer tuvimos 5 soldados de la patria asesinados en campos minados, sembrados con explosivos. Si estuvieran en los cuarteles, estarían seguros. Pero porque están yendo a las guaridas de los terroristas, porque es la orden que les ha dado el presidente Santos, ejerciendo liderazgo en esta materia. Que dejemos de jugar a hacernos pasito, como en el pasado, que simplemente porque los habíamos retirado de las goteras de las grandes ciudades, entonces nos metíamos en los cuarteles, ellos volvían a sus refugios y nos hacíamos pasito. Jugábamos a hacernos pasito. Ni me tocan ni los toco. Que dejemos ese juego, porque ese fue el juego que nos permitió en el pasado reciclar la violencia. Claro, si no los perseguimos hasta sus guaridas, esos delincuentes acumulan inteligencia allá en sus guaridas, en sus cuevas, acumulan recursos, acumulan dinero del narcotráfico, acumulan dinero de la minería ilegal, acumulan dinero del secuestro. Si no los perseguimos hasta allí, aunque nos vaya la vida en eso, aunque nos cueste muchas bajas de nuestros hombres asesinados, como ayer, o mutilados, como lo sufrimos permanentemente, en nuestras fuerzas militares y de policía, para ir a perseguirlos en sus guaridas, en sitios donde nunca, en casi 5 décadas, había llegado la fuerza pública. Y muchas veces no porque le faltara ganas a la fuerza pública, sino porque faltaba voluntad política de llegar hasta allá.